Bendiciones, amada iglesia, qué gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes, siguiendo este tiempo de bendición, amén. Siguiendo este tiempo que Dios nos ha dado para establecer en la familia, en cada uno de nosotros, amén. Así que hoy es el día 9, continuamos con este tiempo precioso. Hoy es el día 9 y el tema del día de hoy es la guerra espiritual en la familia. Amén. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo. Quiero darle la bienvenida a cada persona que está ahí conectándose, a cada familia, a cada casa. Le damos la bienvenida en este tiempo. Amén. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él hable a nuestras vidas en este tiempo, que hables a través de este tema, que hables hoy a nuestros corazones de una manera muy especial. Amén. Y que sea Él manifestándose en este tiempo y que podamos entender los diseños, lo que Él está estableciendo para cada uno de nosotros en este día y en esta hora. Amén. Padre, en esta hora, precioso Dios, te damos gracias, amado Jesús, y te pedimos hoy, Espíritu Santo, que te manifiestes en esta hora a través de tu palabra, precioso Dios. Hoy bendigo cada casa, cada familia, Señor, que se conecta para recibir esta palabra, precioso Dios, en este tiempo, precioso Rey. Te doy gracias, amado Señor, porque tú eres el que hablas a nuestras vidas y trae convicción y trae los diseños, Señor, y nos muestras, amado Dios, el camino por el cual debemos de seguir. Hoy, Padre, bendigo a nuestros pastores, bendigo este tiempo, papá, bendigo esta casa Filadelfia, papá. Gracias por cada familia que tú estás levantando en este tiempo, Padre, porque sabemos que las cosas que tú estás haciendo en este tiempo son poderosas, Señor. Tú lo has hecho, Señor, en mi vida, en mi casa, Señor, y sé que también lo has hecho en cada casa, en cada hogar, Señor. Y hoy te damos la gloria y la honra. Eres bienvenido, Espíritu Santo, en esta hora. Manifiéstate, habla, Señor, en este tiempo poderosamente, Señor, a tu iglesia, papá. Hoy, Señor, declaramos que el Espíritu de Dios, Señor, está hoy peleando por nosotros y dándonos ya establecida la victoria, Señor. Hoy, Padre, declaramos que se movilizan ángeles a favor, papá, de la palabra, a favor de las familias, Señor, a favor de lo que estamos haciendo, de la intercesión, de la oración, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, la guerra espiritual en la familia. Es muy importante entender que nosotros, nuestro pastor nos han hablado en todo este tiempo de que la familia nace del corazón de Dios. Y en el momento que nace la familia también nace la guerra. ¿Por qué? Porque entendemos que nosotros hoy fuimos establecidos para establecer el gobierno de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces definamos qué es la familia y qué es la guerra espiritual. ¿Qué es la familia? Es el núcleo vital de la sociedad. Eso es la familia, es el núcleo vital de la sociedad y es el más importante en la iglesia. La familia es el sistema diseñado e inspirado por la Trinidad de Dios. Amén. Y está compuesta por el Padre, la Madre e hijos, los cuales deben cumplir una función determinada según el propósito de Dios. Y esto está en Colosenses 3, 18, 21. Hay bastantes citas bíblicas, así que yo le voy a dar los puntos acá muy importantes. Usted tome ahí sus apuntes, tome ahí lo que necesitamos que realmente y usted pueda leer, porque realmente son varias citas bíblicas y si las leyera todas, pues se nos iría muchísimo tiempo. Entonces, lo importante es que usted tome esas citas bíblicas y tome los puntos que Dios nos ha establecido en este tiempo para la guerra espiritual en su casa. Y si usted lo establece como Dios nos está diseñando, como Dios nos está mostrando, usted va a ver la victoria en su casa, va a ver el favor de Dios, va a ver cómo Dios se va a manifestar de una manera poderosa en su casa. Así que yo le invito para que usted tome ahí esos apuntes. Dice la cita en Colosenses 3, 18, 21, para que usted la lea. Ahí vamos a Colosenses y se la voy a leer para que veamos lo que nos dice ahí Colosenses. Amén. Colosenses 3, 18 y 19. Dice el Colosenses 3, 18 y 19: casadas, estéis sujetas a vuestros propios maridos como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. A cada uno
le dice, sujétese del uno al otro, le da una misión. Y es que nosotros como familia estamos determinados para cumplir el propósito de Dios. Amén. ¿Qué es la guerra espiritual? ¿Qué es la guerra espiritual? Es el conflicto que existe entre el reino de Dios, entre el reino de la luz, entre el reino de las tinieblas, y contienden por el destino eterno del alma de los hombres. Es la lucha entre el bien y el mal, y por eso Pablo lo define que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Amén. No tenemos lucha contra sangre. Entonces, la guerra espiritual es el conflicto que hay por el alma de los hombres. Amén. Es la lucha entre el bien y el mal. Es muy importante que tengamos claro definido qué es la familia y qué es la guerra espiritual. Punto número 1 que vemos aquí en la guerra espiritual. ¿Y por qué la guerra espiritual? Hay 4 puntos que Dios me da. ¿Por qué la guerra espiritual? ¿Por qué la guerra espiritual? Primero, por la rebelión de Satanás, que lo convirtió en enemigo de Dios. Amén. Por la rebelión de Satanás. Y vamos a Isaías. Yo quiero que usted vaya ahí, busque en su Biblia Isaías 14 del 11 al 15. Vamos al libro de Isaías 14 del 12 al 15. Y dice, del 12 al 15, sí señor. Dice, como oíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, el que echaba suerte sobre los gentiles. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Ensalzaré mi trono en el monte del testimonio y me sentaré en los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas será derribado al Seol, a los lados del abismo. Pero hay algo bien impresionante que me llama la atención aquí en el versículo 12. Dice, como oíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana. Es impresionante porque dice, hijo de la mañana. ¿Cuál era el lugar que tenía Lucifer? ¿Cuál era el lugar que tenía Satanás antes en el cielo? Como hijo. Y por eso se desata una guerra. ¿Por qué? Porque pierde la posición y ahora somos nosotros los hijos de Dios y tomamos el lugar, la dimensión de podernos movernos en el cielo. Él podía moverse en el cielo, hacer en el cielo. Él ministraba en el cielo. Él se movía en el cielo como quería. Ahora no lo puede hacer. Y nosotros somos los que nos movemos en el cielo como hijos de Dios. Los hijos nos movemos en el cielo. Los hijos podemos establecer en el cielo y en la tierra. Y por eso se desata una guerra. Por eso se hizo enemigo de Dios y se hizo enemigo nuestro. Amén. Y también le dejo la cita en Ezequiel 28, 12 y 19 para que usted la lea ahí en su casa. Amén. Segundo punto dice el propósito, el por qué la guerra espiritual, porque el propósito de Satanás es impedir la obra de Dios, que la obra de Dios se realice, amén, se realice en su ser, se realice en su casa. Esa es la obra de Satanás, ¿sí? Veamos Juan 10:10, dice en Juan 10:10, está por aquí Juan 10:10. Y dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir las ovejas. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es la obra de Satanás? Matar, robar y destruir. Ese es el propósito de Satanás. Y él en todo tiempo lo está haciendo. Él en todo tiempo se levanta a acechar, a matar el propósito que Dios ha puesto en cada familia, el plan que Dios ha puesto en cada hogar, en cada familia. Entonces vemos a Satanás todo el tiempo levantándose a destruir el plan de Dios, el propósito de Dios en medio de cada familia, de cada persona. Amén. Y por eso hoy ese es el plan de Satanás, pero hoy nosotros, tú y yo, nos tenemos que levantar
en el nombre de Jesús a establecer el reino de Dios. Amén. El siguiente punto, que es el 3, dice, porque el propósito de Dios es que el hombre sea libre de toda esclavitud. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios? Es que el hombre sea libre de la esclavitud. Satanás viene para robar, matar y destruir y poner al hombre en esclavitud. Pero el propósito de Dios es destruir, es quitar la esclavitud en el hombre. Y está en el mismo Juan 10:10, dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y hoy vemos que Dios es el único que deshace toda obra de Satanás. Amén. Segundo punto, dice, ¿para qué guerrear? ¿Para qué guerrear? Entonces vamos a ver por qué es necesario que nosotros como familia nos levantemos a guerrear, a levantarnos sobre las circunstancias, sobre las obras del enemigo. Es muy importante que tú y yo nos levantemos en este tiempo a pelear. ¿Por qué tú y yo tenemos que guerrear en nuestra casa, en nuestra familia? Levantarnos en la guerra espiritual. ¿Por qué? ¿Para qué guerrear? Para que el reino de Dios sea establecido entre los hombres. Es muy importante que tú y yo entendamos que nosotros nos levantamos a guerrear para que el reino de Dios sea establecido entre los hombres. Y vamos al libro de Apocalipsis, para que me acompañe ahí en un momento. El libro de Apocalipsis, que es el último libro que encontramos en nuestra Biblia. Amén. El libro de Apocalipsis 12, 10, 12. 10 y 11. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora es hecha en el cielo salvación, y virtud y reino de nuestro Dios, y potencia de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos es ya derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Amén. ¿Por qué debemos guerrear? Para establecer, para que el reino de Dios sea establecido en los hombres. Amén. Nosotros le hemos vencido por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Amén. Y hoy nosotros hemos sido llamados para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Tú como familia en su casa fue llamada para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso hoy el Señor está levantando familias entendidas en la guerra espiritual, familias entendidas en lo que Dios nos ha entregado, porque Dios nos ha entregado todo un equipo para que tú y yo enfrentemos al enemigo. Nosotros no estamos solos, nosotros no estamos sin armas, estamos llenos de armas, de la gloria de Dios, del poder de Dios para establecer su reino aquí en la tierra. Amén. La presencia del Espíritu Santo, la presencia del Hijo de Dios está en nosotros para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Y también le dejo Mateo 12, 28 para que usted la lea. Como punto B, para vencer al enemigo y mantenerse en victoria, Primera de Pedro 5:8, para vencer al enemigo. Ahí está, para vencer al enemigo y mantenerse en victoria. Amén. Es muy importante que tú y yo lo podamos entender. Primera de Pedro 5:8 y dice, sé templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, el cual como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces vemos ahí que el que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo es Dios, el Todopoderoso. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que nos mantiene en victoria. Amén. Hoy hemos vencido al enemigo. Hoy hemos destruido las obras del enemigo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos mantiene en victoria. Por eso tú y yo, nuestra casa, nosotros debemos de permanecer en Cristo Jesús. El permanecer me da la victoria. El permanecer me da
hoy la victoria, amén, para nosotros establecer el reino de Dios, amén. Una de las cosas dice cómo guerrear, y pasamos al tercer punto que dice cómo guerrear. Entonces, como punto número A, dice manteniendo una vida en santidad. ¿Cómo nosotros debemos de guerrear? Manteniendo una vida en santidad. Esa es la manera en que tú y yo podemos vencer, destruir toda obra del enemigo. Otro punto que encuentro ahí de cómo guerrear es por la unidad. En Juan, en el libro de Juan, encontramos un versículo 17:22, si no estoy mal, dice, Jesús levanta una oración. ¿Para qué? Para que el Padre nos mantenga juntos, para que estemos unidos, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron unidos. La familia esté unida. Una manera de cómo enfrentar, cómo guerrear, cómo hacer guerra espiritual en la familia es la unidad. Amén. Es la unidad. Es una manera muy importante de que nosotros podamos entender que es una manera de hacerle guerra espiritual a Satanás, amén, al enemigo. Otra manera que veía de cómo hacer guerra espiritual en la familia, cómo destruir, cómo levantarnos en la guerra espiritual como familia, es ser agradecidos por todo lo que vivimos. El agradecimiento es un arma de guerra espiritual, amén. Entonces hoy como familia que nosotros podamos darle gracias a Dios en todo lo que nos ha permitido vivir en este tiempo, amén. Que hoy seamos agradecidos con nuestro Padre Celestial, amén. Otra manera que veía cómo hacerle guerra al enemigo es manteniendo una vida en oración. Es muy importante que la familia se una en oración. Amén. Es muy importante que la familia se mantenga en oración. No podemos dejar a un lado la oración. Si la familia se une en oración, recuerda que la palabra dice que si dos o más nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, ahí está Él. ¿Cómo realmente le hacemos guerra al enemigo? Cuando nosotros nos unimos en oración, la presencia de Dios permanece en nuestra casa. Por eso hoy, familia, mi invitación es que todos los días nosotros nos podamos levantar en oración, que hagamos oración todo el tiempo como familia, en la mañana o en la noche, que hagamos el tiempo con Dios. Nuestros pastores nos han hablado bastante sobre esto. Ellos tienen el hábito de hacer el altar familiar, que nosotros, este es un tiempo para levantar altar. Este es un tiempo para establecer un altar en nuestra casa, amén. Y qué más que este tiempo de que Dios nos ha dado para la familia, para levantarnos en la familia, establecer hoy este diseño que Dios nos ha dado hoy como familia. Y de verdad yo espero que usted ahí esté tomando los apuntes de las citas bíblicas y lo puedas establecer en un altar familiar, amén. Y que puedas ver que el Espíritu Santo nos está dando un diseño hoy para establecer la guerra espiritual en medio de su familia y ver la victoria en su casa. Si han habido circunstancias, ha habido adversidad en su casa, este es un diseño de parte de Dios para que tú y yo lo tomemos y podamos ver la gloria de Dios y la mano de Jehová hoy peleando por nuestra casa, amén. También lo que veía es manteniendo una vida en oración. La oración provee la unción y la autoridad, amén. Por eso es tan importante que nosotros nos levantemos en oración, porque provee la unción y la autoridad en nuestras vidas, amén. Esto lo encontramos en Efesios 6 del 10 al 18 para que usted lo lea ahí en su casa, amén. Otro punto que vea muy importante también es manteniendo una vida de sujeción a Dios y a nuestras autoridades. Es muy importante que tú y yo estemos sujetos a Dios y a nuestras autoridades. La sujeción es un arma de guerra hoy en medio de nuestra casa, en medio de nuestras vidas, amén. Por eso al principio en Colosenses nos hablaba de las mujeres estar sujetas a los esposos amar a las esposas, amar a sus hijos y los hijos estar sujetos a los padres. Amén. Es un arma de guerra muy importante para la familia. También lo que veía es que reconociendo nuestra autoridad en Cristo, amén, no teniéndole miedo al enemigo. Hay muchas veces que hay familias, hay personas que dicen, no, yo con eso no me meto, yo la oración fuerte, yo no me meto. ¿Por qué? Porque le tiene miedo al enemigo. Y es muy importante entender que nosotros no le debemos de tener miedo al enemigo.
Cristo nos ha dado el poder para destruir las obras del enemigo, nos ha dado la autoridad. Por eso es muy importante que tú y yo estemos llenos de la unción y de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es muy importante que no le tengamos miedo al enemigo. En Santiago 4 al 7 encontramos esa arma poderosa, la autoridad que nos ha entregado, cómo Él ha puesto al enemigo bajo la planta de nuestros pies. En Efesios 5:21 también lo encontramos y es muy importante que lo puedas leer. Hebreos 13:17. Amén. Ahí encontramos esas armas poderosas para establecer su reino, para establecer hoy esas armas que vemos que Él ya nos entregó el enemigo y está vencido bajo nuestros pies. Amén. Tú y yo ya somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no le tengamos miedo al enemigo. Al enemigo no se le tiene miedo, al enemigo se le confronta. Amén. Por eso la palabra nos dice que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Hoy tenemos que mantenernos en resistencia, amén, hacerle resistencia para que se deshaga toda obra del enemigo en medio de nuestras vidas, amén. Hoy también encontraba otro punto muy importante y es reconociendo nuestra autoridad en Cristo, ya les había dicho, usando las armas espirituales, amén, con las cuales podemos luchar contra el enemigo. Tenemos armas espirituales para destruir hoy toda obra del enemigo, aquellas armas que el enemigo también levanta para destruir la comunión con Dios, pero hoy Dios nos ha dado armas también a nosotros y tenemos que destruirlas, amén. Satanás es un experto también en destruir lo que Dios nos ha entregado. Él se levanta para matar, robar y destruir, como les hablaba anteriormente, pero vemos que hay un Dios poderoso que nos ha entregado armas poderosas y Él lo venció, fue en la cruz del Calvario, amén. Así que hoy usted y yo somos más que vencedores, ya somos victoriosos en Cristo Jesús, amén. Debemos de revestirnos. Entonces encontramos aquí que hoy nosotros nos levantamos en el poder de Cristo y dice vestirnos con la armadura espiritual que Dios nos ha dado. Nosotros como cristianos tenemos una armadura muy importante y la encontramos en Efesios 11 al 17, 6 del 11 al 17. En Efesios 6 del 11 al 17 se la voy a leer para que usted pueda ver la arma que Dios nos ha entregado en este tiempo. Y dice Efesios 6 del 11, dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra señores del siglo, gobernadores de las tinieblas y contra milicias espirituales en los cielos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes en toda obra. Amén. En toda obra. Dice ahí. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos de la coraza de justicia. Amén. Dice, y vestidos de la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación del evangelio de la paz. Sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Ahí encontramos estas armas tan poderosas que el Señor nos ha entregado. Estas armas tú y yo las tenemos que usar. Amén. Lo segundo es usando las armas espirituales, y lo encontramos en 2 de Corintios 10, 3 y 6. Amén. Encontramos estas armas espirituales. Amén. Son muy importantes. Lo primero que encontramos como un arma espiritual es el nombre de Jesús. Yo cuando me levanto a orar, yo debo levantarme a orar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo encontramos en Marcos 16, 17 y 18. En el libro de Marcos, vamos al libro de Marcos 16, 17 y 18. Amén. Usted que está ahí con su Biblia, porque yo sé que usted es muy juicioso y ahí también tiene su Biblia.
para que vea que estamos leyendo la misma palabra, 16, 17 y 18. Y dice así: estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y así bebieren cosa mortífera no les dará daño. Los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿En qué nombre nosotros tenemos que orar? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el poder del nombre de Jesús que venció toda obra del enemigo. Amén. ¿Cuál otra arma tenemos también para levantarnos a orar? En la sangre de Jesús, con la sangre de Jesús. En Apocalipsis 12:11, vamos al libro de Apocalipsis 12:11. En Apocalipsis 12:11. Y dice en el 11, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. ¿Por qué le hemos vencido? Por la sangre del Cordero. Un arma poderosa para orar es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otra arma es la justicia de Dios, con la justicia de Dios. Y en 2 de Corintios, para que vaya usted ahí, 2 de Corintios 6, 7. 2 de Corintios 6, 7. Dice, en la palabra de verdad, en potencia de Dios, por las armas de justicia a la diestra y a siniestra. Amén. En la justicia de Dios es un arma poderosa para nosotros levantarnos a orar, a hacer guerra espiritual. Amén. La palabra, la otra arma que podemos usar es la palabra de Dios. Amén. Está en Hebreos 4:12 y en Efesios 6:17. Amén. Y la fe. Una de las armas poderosas para nosotros vencer y destruir las obras del enemigo, para hacer guerra espiritual, aquí tiene que estar la fe. La fe es un arma muy poderosa. Amén. Y como cuarto punto, ¿quiénes participan en la guerra espiritual? Nosotros que somos los hijos de Dios, nosotros que somos la iglesia de Dios, podemos participar en la guerra espiritual. Amén. Porque Dios nos ha dado el poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para vencer toda arma del enemigo, para destruir toda obra del enemigo. Amén. Así que, iglesia, este es el diseño que Dios nos ha dado hoy, que usted se levante en su casa, se levante hoy como hijo de Dios sin temor, porque Dios nos ha dado autoridad. Dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado temor, sino poder, que nos ha dado el poder, el amor, el dominio propio. Tenemos el poder de nuestro Señor Jesucristo para vencer las obras del enemigo. Amén. Así que hoy nos podemos levantar y yo le invito a que ahí nos pongamos de acuerdo y vamos a orar para que hoy veamos al enemigo vencido, destruido. Yo sé que hay circunstancias que muchas familias quizás están pasando, están viviendo, pero hoy hay un arma poderosa y es que Dios nos ha dado un diseño, es el poder de nuestro Señor Jesucristo que lo ha vencido para levantarnos en victoria en este tiempo. Amén. Así que nos vamos a poner de acuerdo hoy tú y yo y vamos a orar en este tiempo. Le vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias, amado Dios, en esta hora, precioso Dios, porque sabemos que tú nos has dado el poder y la autoridad, Jesús, para vencer toda obra del enemigo, Señor. Escrito está que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, Señor. Y hoy bendigo cada hogar, cada familia, Señor, establecida hoy, Padre, por ti, precioso Dios. Y declaro, Señor, que hoy es un día de victoria, Señor. Y que hoy todo enemigo que le esté haciendo frente, Señor, hoy, Padre, por un camino vino, pero por 7 caminos huye delante de sus ojos, precioso Dios. Hoy declaro, Señor, que se levantan familias victoriosas, Señor, en el poder
poder de nuestro Señor Jesucristo, bajo el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy declaro, Padre, que la sangre de Jesús se activa sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada persona, Señor, y que hoy se levantan familias a cumplir el propósito de Dios. Hoy bendigo cada hogar, cada familia. Señor, declaramos que el diseño establecido por ti, Señor amado, hoy, Señor, se establece en cada hogar, Padre, en cada casa, en cada familia, Señor. Hoy declaro fe en las familias, papá. Hoy declaramos que hay fe, Señor, para levantarnos, Señor, y creer en lo que tú has establecido en esta hora, papá. Nosotros lo creemos, Señor, y tú lo harás, precioso Dios. Padre, hoy declaramos, papá, que todo lo que tú has dicho lo creemos, Padre, que tus promesas son reales, Padre. Tu palabra dice, papá, que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre, papá, que tú no eres hombre para arrepentir, ni hijo de hombre para mentir, precioso Dios. Hoy declaramos, precioso Señor, que tú eres fiel y verdadero, Señor, y que hoy obtenemos la victoria por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que venciste al enemigo, Señor, Padre, en la cruz del Calvario, Señor. Quitaste el acta de los decretos que había en contra de nosotros, Padre. Hoy declaramos familias victoriosas, familias, Señor, llenas del poder del Espíritu Santo. Y hoy declaro que se levantan estas familias en la guerra espiritual, Señor. Se levantan a hacerle guerra al enemigo, a resistir las obras del infierno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hoy bendecimos sus vidas, papá. Hoy bendecimos su casa y declaramos que es un tiempo de bendición. Padre, hoy te damos gracias. Amada familia, gracias. Gracias porque estás ahí, porque has creído en el poder, en la palabra de Dios. Y este es un tiempo para que creas y sigas adelante. Amén. Bendiciones.